Bienvenidos, estimados participantes, a este módulo 2 del diplomado que están cursando. En este módulo 2 vamos a hablar sobre el diseño de las políticas públicas y lo vamos a hacer a lo largo de 4 unidades de estudio que les presento a continuación. Primero, vamos a hablar de la agenda política y cómo la agenda política transcurre a la política pública. A continuación hablaremos sobre las herramientas que tenemos a disposición para hacer el diseño de las políticas públicas. Luego vamos a hablar sobre la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y finalmente vamos a reflexionar sobre la dimensión espacial, este tema territorial que es tan importante en el diseño de las políticas públicas. Para comenzar, y antes de ir de lleno a la primera unidad de estudio, es necesario conceptualizar correctamente en qué consiste el análisis de la política pública. El esquema que ustedes tienen en la pantalla, que es este flujo circular de 5 elementos, plantea que el análisis de la política pública tiene que ver con un flujo circular por el cual toda política pública pasa y entonces su análisis tiene que seguir este mismo ciclo que comienza con el problema. El problema es probablemente uno de los elementos más centrales de la política pública porque depende de cómo se define el problema para que a partir de esa definición se empiecen a identificar posibles soluciones. Y el problema, si bien es central para determinar su solución, también es central desde el punto de vista de quién identifica el problema y cómo se define el problema. En política pública se suele decir que si no hay una definición del problema, tampoco es posible identificar una solución. Por lo cual, repito, que el elemento de definición del problema y que tiene que ver con quién o quiénes definen el problema, cómo se define ese problema y cuál es ese problema en su definición, determina el resto del ciclo de la política pública porque determina la forma en que se conceptualiza su solución. Una vez que el problema ha sido definido, este tema tiene que pasar a agendarse en el interés de la política pública. Es decir, tiene que agendarse en aquellas instituciones que van a ser responsables de diseñar una solución e implementar esa solución. Y a esto llamamos agendación. Y por supuesto que tiene que ver con entrar en la agenda del Estado, del gobierno, pero también tiene que ver con entrar en la agenda de toda la sociedad en su conjunto, puesto que las políticas públicas tienen que ver con la preocupación del colectivo en general, de la sociedad en general. Una vez que la política pública ha sido agendada, o que el problema ha sido agendado para ser visualizado como una política pública, se empiezan a diseñar las respuestas, las probables respuestas a este problema. Y llamamos a esto la etapa de la formulación. Estas primeras 3 etapas, la identificación y formulación del problema, su agendación y el diseño de las respuestas, corresponde a la etapa del diseño de la política pública y es el módulo en el que estamos trabajando en este momento con ustedes. Ese diseño de la política pública, llamada formulación, se debe implementar. Y la implementación pues tiene que ver con poner en práctica todos aquellos alcances, objetivos, actividades, tareas que se han diseñado en la formulación. Esta implementación tiene que ser evaluada y su evaluación va a ser a lo largo de la implementación como también al finalizar la implementación, para poder identificar qué resultados se han logrado alcanzar y cuánto nos hemos alejado o nos hemos acercado del objetivo central de la política. Y es que el objetivo central de la política no es otra cosa que la respuesta al problema que se ha identificado al iniciar este ciclo de análisis de la política pública. Entonces, resumiendo, comenzamos con un problema identificado, ese problema entra en la agenda de la preocupación de todos los actores, se formula una respuesta y en la formulación de la respuesta se define el objetivo central de la política pública. Evaluar los resultados de la implementación no solamente es fundamental para ver si hemos alcanzado los objetivos planteados o cuánto nos hemos alejado de ellos, sino que también es fundamental porque a partir de la evaluación nosotros podemos reformular la política en términos de ajustar su alcance, corregir cursos de acción, y es por eso que la evaluación no es un momento o no es una actividad que ocurre solamente al finalizar la implementación de la política, sino además es una actividad que va tomando lugar a lo largo de la implementación de la política. Puesto que si tomara lugar solamente al finalizar la implementación,
no habría oportunidad de corregir el curso de acción y corregir posibles desvíos. La evaluación es permanente, ocurre a lo largo de la implementación y eso garantiza que oportunamente se identifiquen desvíos y se corrijan cursos de acción, reformulando los alcances de la política e inclusive reformulando los objetivos de la política misma. Con esta introducción comenzamos a entrar en materia y este primer video que ustedes tienen a disposición se centra en la unidad temática 1 llamada de la agenda política a la política pública. Para esto vamos a hablar de 5 temas importantes. Primero, ¿qué son problemas sociales y cómo la movilización ciudadana ayuda a identificar problemas y a colocar estos problemas en la agenda pública? Vamos a hablar también de cómo el Estado se relaciona con la sociedad, porque es fundamental entender que la forma en que el Estado se comunica con la sociedad determina también la forma en que los problemas son identificados, son definidos y son formuladas sus soluciones. Vamos a hablar de problemas sociales y de respuestas institucionales, es decir, cómo las instituciones gubernamentales públicas y aquellas no públicas también responden a los problemas sociales. Vamos a hablar de cuál es la incidencia de ciertos grupos de interés en las actuaciones de la administración pública y finalmente vamos a hablar sobre las divergencias que pueden existir entre las decisiones de política y cómo efectivamente se ha implementado la política que se habría diseñado. ¿Qué entendemos por problemas sociales y movilización ciudadana? Un tema en el cual yo quisiera que nos concentremos en este video, sin prejuicio de que ustedes revisen todos los temas que están descritos en la literatura que acompaña este módulo a disposición de ustedes, tiene que ver con la protesta social y la movilización ciudadana. ¿Qué es la protesta social? Ocurre una protesta social cuando la sociedad necesita manifestarse en contra de algo, por ejemplo, un nuevo tributo, un servicio deficiente, algo que el Estado está haciendo o que no está haciendo, que motiva una preocupación de la ciudadanía. Y entonces la gente protesta. Y esa protesta debe ser entendida como una demanda legítima, no solamente como un foco de problema que hay que aplacar, todo lo contrario. Es un foco de llamada de atención que el Estado tiene que atender porque se supone que la sociedad está protestando ante necesidades y demandas legítimas. Por tanto, cuando hay una protesta social, se entiende que hay una desconfianza o una falta de credibilidad de la ciudadanía respecto a sus gobernantes, a los servicios que reciben de los gobernantes o a los recursos que la sociedad le ha confiado al gobernante. Y esa desconfianza, una vez más, no debe ser aplacada por el Estado, sino más bien tiene que ser entendida como una llamada de atención para la actuación gubernamental. Entonces, la oposición que existe en la sociedad se debe al hecho de que el gobierno no tiene o no ha logrado comprender con claridad sus necesidades y en consecuencia definir proyectos estratégicos. No solamente la movilización social o la protesta social es el camino para que un problema sea identificado y para que un problema entre en la agenda pública. Formalmente en ciencias políticas, particularmente en el estudio de la gestión pública, se entiende que el proceso de identificación del problema y su tránsito hacia la agendación puede seguir dos caminos. Uno de ellos llamamos agenda sistémica y la otra agenda institucional. ¿Qué es agenda sistémica? Pues es aquella forma en la cual los problemas entran a la agenda, entendido al problema y a la política pública y a la sociedad en su conjunto como un sistema conformado por un conjunto de actores, la sociedad, los partidos políticos, el gobierno, el Estado en su conjunto, y ese conjunto de instituciones, cuando toma conciencia de la existencia de un problema y decide actuar en consecuencia a la necesidad de resolver ese problema, es que estamos hablando de una agenda, de una agendación del propio sistema, sistémica. También es posible que los problemas hayan sido identificados no por el conjunto de las instituciones que hacen este sistema político de política pública, sino solamente por algún tipo de instituciones en particular, por ejemplo, instituciones gubernamentales, y es natural que las instituciones gubernamentales identifiquen problemas porque están en continuo contacto con la sociedad y porque los problemas son parte, por ejemplo, de aquellos servicios que el Estado no ha logrado alcanzar. Entonces, esta segunda forma de agendación vamos a llamar la agenda institucional.
Para que el Estado logre rescatar los problemas de la sociedad, sea desde el punto de vista de una agenda sistémica o desde el punto de vista de una agenda institucional, es importantísimo que entendamos la forma en la cual el Estado se relaciona con su sociedad. En las ciencias políticas vamos a, de forma muy resumida, presentar tres enfoques o tres teorías por las cuales el Estado se relaciona con su sociedad. La primera es la llamada teoría del pluralismo, la segunda, corporativismo, y finalmente el pluralismo corporativo. ¿En qué consisten estas tres? La primera fundamentalmente tiene que ver con la idea de que, desde el punto de vista del análisis de la política pública, el gobierno percibe a la sociedad como un conjunto de actores muy numerosos, relativamente dispersos, poco cohesionados, y donde las disputas entre cada uno de los integrantes de este conjunto plural de actores no es lo suficientemente relevante como para que uno de ellos tenga el protagonismo central. Y entonces, en ese sentido, el Estado es el actor más fuerte y más importante y es quien define la forma de actuación del Estado con su sociedad. Este es el clásico modelo de arriba hacia abajo o top-down. En contraposición a este modelo está el corporativismo, que más bien reconoce que en la sociedad hay grupos corporativos de mayor peso, que la sociedad está organizada en un número limitado de actores, y porque es un número limitado hay actores que pueden ser más relevantes unos que otros, según el momento o el tipo de problema en el que estemos trabajando, y entonces son esos actores llamados corporaciones quienes tienen un peso específico a la hora de definir un problema y de condicionar la actuación gubernamental. Un tercer enfoque, que es el pluralismo corporativo, más bien plantea que en realidad no es ni el pluralismo ni el corporativismo, sino es algo a medio camino entre ambos extremos, y tiene la idea fundamental de que sí hay un número de actores involucrados, pero que cada uno de estos tiene la legitimidad necesaria y suficiente como para influir en las políticas públicas. Entonces, depende de cuál es el modelo de relacionamiento de Estado con la sociedad para que nosotros podamos identificar la forma en la cual el Estado recoge los problemas y decide tomar actuaciones sobre cada uno de estos problemas en forma de políticas públicas. Estos enfoques son tradicionales y estos enfoques han cambiado con el tiempo y han cambiado a enfoques algo más contemporáneos, mucho más modernos y sobre todo capaces de rescatar las formas diversas en las cuales el Estado entiende la participación ciudadana. Y probablemente la revolución a este enfoque tiene que ver con lo que se ha llamado la teoría de la gobernanza, que es la forma en la cual diferentes grupos de interés o grupos de actuación llamados stakeholders pretenden influenciar en la política pública, influenciar desde el punto de vista positivo, es decir, ser parte de tomar actuación, ser protagonistas de el problema, su diseño y su solución. Y para eso la teoría de la gobernanza pues se enfoca en, por ejemplo, la dirección de redes y los instrumentos de política, y sobre eso vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Los problemas sociales requieren respuestas institucionales. Y para eso las instituciones tienen diferentes mecanismos de respuesta, y en las ciencias políticas se ha sintetizado estas formas de respuesta en dos formas. No son las únicas respuestas teóricas, pero son dos útiles que quisiera presentarles a ustedes. La primera se ha venido a llamar la ciencia de salir del paso, y la segunda una disyuntiva entre atacar el problema hacia la raíz o irse por las ramas. ¿Qué es la ciencia de salir del paso? Es una teoría, o es un enfoque más bien teórico, que plantea que las instituciones suelen atender problemas conforme van apareciendo, y cada vez que aparece un problema pues lo tratan de resolver, y son instituciones que responden de forma totalmente reactiva a la emergencia de problemas. Probablemente ese ve, como lo dice su nombre, una forma de salir del paso, pero no es una forma sustantivamente importante para resolver problemas de política pública.
Ante esa opción surge la alternativa de atender los problemas de política pública desde la raíz misma de los problemas o irse por las ramas. Parecería intuitivamente que lo más correcto es ir a la raíz de los problemas en lugar de ir por las ramas. Pero es que en realidad atender los problemas a la raíz supone efectivamente descender a los orígenes mismos de los problemas, y gran parte de los problemas tienen origen estructural en las sociedades. Y pretender cambiar la estructura de las sociedades no solamente que es complejo, sino que toma tiempo, suele ser traumático y demanda más recursos de los que una administración pública dispone en un momento limitado del ejercicio de gobierno. Por lo cual, este ensayo racional exhaustivo suele ser desgastante para las administraciones públicas y, repito, suelen motivar transformaciones a veces tan profundas que inclusive pueden ser traumáticas para los sujetos, los ciudadanos, que son el objeto de la transformación. Ante eso, parecería ser más aceptable la idea de ir por las ramas al problema, que no significa solamente tocar el problema de forma superficial, sino más bien de ir, como dice la pantalla, a través de comparaciones sucesivas limitadas, es decir, de ir corrigiendo los problemas progresivamente, paulatinamente, según ciertas manifestaciones que el problema va teniendo, que no es lo mismo de que el punto primero, salir del paso, que repito, la gran diferencia está en que en la ciencia de salir del paso se van atendiendo problemas emergentes como simplemente apagando incendios, sino que en este segundo enfoque, el de las comparaciones sucesivas, se entiende la magnitud del problema, pero en lugar de ir a atacar exhaustivamente la raíz, se empiezan a atacar ciertas causas, causas secundarias del problema fundamental que se está trabajando. Los problemas públicos aparecen y se incorporan en la agenda, habíamos hablado antes sobre la importancia de la agendación, de diferente forma. Primero, la realidad se convierte o pasa a percibirse como un problema público ante lo que se reclama una atención pública cuando el problema afecta a importantes segmentos de la población. En un segundo lugar, algunos problemas son considerados como objetos de atención pública y entonces pasan a estar en las agendas de acción de los gobiernos y de las administraciones. Pero los factores y variables que pueden incidir en la identificación de problemas tienen que ver, por ejemplo, con el grado de presión social que existe sobre un problema, el activismo de grupos de interés sobre este tema, algunos acontecimientos catastróficos que inevitablemente llaman la atención del gobierno, situaciones de crisis, cambios de valores, algunos procesos internacionales que ponen en agenda nuevos desafíos o nuevas responsabilidades ante problemas globales, algunas élites políticas que evidentemente perciben ciertos problemas referidos a su propia visión y influyen en la agenda gubernamental, algunos hallazgos o desarrollos novedosos en el ámbito científico, los técnicos que van identificando nuevos problemas, y entonces hay un conjunto de actores y de motivaciones que van apareciendo en el contexto de la preocupación pública, que van definiendo los problemas y que van colocando los problemas en la agenda gubernamental. Para esto, es necesario hacerse desde el punto de vista del análisis de la política pública algunas preguntas claves, como por ejemplo, ¿cómo es que llegan los temas a alcanzar la atención pública? ¿Por qué se decide que un tema merece ser tratado por los gobiernos para darles una solución? ¿O por qué algunos temas no llegan nunca a abordarse en las políticas públicas? ¿O qué factores o qué actores influyen sobre el gobierno? ¿Y qué cursos de acción garantizan el éxito para que tenga un problema su espacio en la incorporación de la agenda pública? Para esto es importante entender la incidencia que tienen algunos grupos de interés en la administración pública. Recordemos lo que decíamos antes sobre el tema de la agendación de la política pública como una agenda sistémica o como una agenda gubernamental o institucional. Y es que evidentemente los grupos de interés tienen más relevancia, por ejemplo, en la agenda sistémica para contagiar al colectivo de la sociedad un problema,
Pero también otros grupos de interés con mayor vinculación a las élites gubernamentales también tienen su propio peso específico para que un tema entre en la agenda institucional o gubernamental. Para esto hay tres prerequisitos. Primero, el tema debe tener una atención amplia o al menos una conciencia amplia de que es un problema de política pública. Tiene que haber un interés compartido por un importante segmento de la población en cuanto a la necesidad de actuación gubernamental. Y finalmente, debe existir una percepción compartida de que el asunto tiene un interés adecuado para alguna unidad gubernamental, puesto que es esa unidad gubernamental la responsable de llevar adelante el diseño, la formulación y la implementación de la política pública. En ese sentido, las agendas, que pueden ser sistémicas o gubernamentales, definen asuntos que conforman el orden del día de las actuaciones institucionales. Y este conjunto de actuaciones gubernamentales pueden definirse, por ejemplo, en políticas de tipo distributivas, en políticas regulatorias o en políticas redistributivas. Lo importante acá pasa por entender que el problema identificado por un grupo de interés nace ahí y empieza a crecer su preocupación pública hacia diferentes niveles de la sociedad. El esquema que ustedes tienen en la pantalla de círculos concéntricos nos ayuda a identificar dónde está el núcleo del origen, la génesis de la identificación de un problema. Y suele ser un grupo de interés que lo identifica, un grupo de la sociedad, un grupo de algún conjunto de instituciones que trabaja un tema en particular, por ejemplo, medio ambiente, niñez, salud, etc., o un grupo de la sociedad, repito. Este grupo de identificación identifica un problema y lo transmite a un siguiente nivel más amplio de preocupación y vamos a llamar a este grupos de atención. Hay un conjunto de grupos de la sociedad como personas, ciudadanos, o la sociedad como conjuntos de instituciones que son llamadas en su atención a preocuparse por este problema. En un siguiente nivel, cuando el grupo de interés ha llamado la atención de grupos de atención, es posible y es fácil que el problema llame la atención del conjunto de la sociedad. Y estamos en el momento 3, un problema que llama la atención del público. Y ese público suele tener dos niveles. Un público que está preocupado por esta temática en particular, por ejemplo, medio ambiente, pero que no son los grupos que identifican y tampoco las instituciones, sino es el público, la sociedad que se preocupa sobre este tema. Como también un segundo nivel de la sociedad, que es el público en general, donde el problema se hace tan generalizado, hay una toma de conciencia tan generalizado que la sociedad en su conjunto está preocupada por este problema que estamos atendiendo o llamando política pública. La preocupación de los temas que son llamados a convertirse en política pública, por supuesto que motivan un proceso de formulación, de diseño, de respuestas a ese problema. Pero lo que se puede identificar como problema que deriva en una propuesta de solución llamado diseño, una propuesta de acciones, actividades, resultados que llamamos la formulación de la política, puede al final ser diferente o distanciarse de lo que efectivamente se termina haciendo, es decir, lo que efectivamente termina implementándose. Ustedes en la pantalla tienen un esquema que plantea en una especie de línea secuencial cómo las demandas de la sociedad y los recursos con los que cuenta la sociedad y el Estado en su conjunto, el gobierno en particular, son transformados, repito, los recursos y las demandas son transformados en respuestas. Las respuestas se llaman políticas. Estas políticas arrojan resultados. Pero entre las demandas de la sociedad y los resultados, que pasa por la forma en que se transforman las demandas en una política, intervienen además un conjunto de actores o un conjunto de variables
de entorno, de contexto, que va a determinar la posibilidad de que los resultados efectivamente sean aquellos que respondan al problema o aquellos que se hubiesen diseñado o formulado en la política. Y es que las actuaciones gubernamentales se mueven al interior de un entorno de sistema, que va condicionando no solamente la forma en que se administran los problemas, se consiguen recursos, sino también la forma en que se formulan las respuestas y también la forma en que se responden con soluciones a esos problemas, es decir, la implementación. Entonces, lamentablemente los resultados no son, valga la redundancia, el resultado lineal de algo que se ha programado, sino que los resultados de la política pública están condicionados por un conjunto de variables del entorno y que como es importante comprender que hay ese conjunto de variables del entorno que puede estar condicionando el diseño, la implementación y los resultados de la política, es necesaria la existencia de un sistema de retroalimentación. Entonces, las demandas de la sociedad, el uso de sus recursos, su transformación en respuestas llamadas políticas y los resultados son, al final, condicionados por el entorno en el que nos movemos y como sabemos que eso es así, es necesario tener un sistema de retroalimentación que nos permita volver a plantear las necesidades de usar recursos, volver a mirar las demandas que se han identificado para corregir cursos de acción a lo largo de la política. El proceso de implementación de la política pública requiere en su análisis un marco conceptual en el siguiente sentido. La pregunta de estudio es ¿por qué algunas organizaciones favorecen los resultados a los que queremos llegar y por qué otro tipo de organizaciones más bien se resisten al cambio, imponiendo límites a la consecución de los objetivos que la política ha planteado? Básicamente porque cualquier respuesta a un problema público requiere recursos y los recursos son limitados. Porque además incurrimos en costos que suelen ser irrecuperables, porque cuando se ha tomado una acción que se convierte en un proyecto, ese proyecto se implementa y ese proyecto, independientemente de los resultados, ha incurrido en costos que no se lo recuperan y entonces las instituciones suelen ser cuidadosas, recelosas a la hora de destinar recursos a cada actuación porque se sabe que esos recursos no se van a recuperar. Además es importante verificar que los beneficios que la sociedad obtenga no modifiquen ciertas estabilidades que hoy día existen. Porque evidentemente un problema puede significar una situación indeseable, pero no significa que todo el conjunto de la sociedad está mal. Hay algunos beneficios colectivos de la estabilidad que pueden ser amenazados ante un cambio. En general, las instituciones tienden a resistirse a las innovaciones porque la zona de confort en la que las instituciones suelen moverse es una zona de seguridad que tiene que ver con que ellos han aprendido a hacer las cosas de una forma y mientras se reproduzcan estas formas de administración pública, las instituciones suelen sentirse más seguras y más cómodas con su actuación. Vamos terminando esta unidad con este diagrama que resume nuevamente los factores que influyen en la implementación de una política pública, que determinan el grado de exactitud con el cual los resultados logrados responden a los problemas que se han planteado. Este diagrama, llamado el proceso de implementación de políticas públicas, es un marco analítico que nos ayuda a entender que la implementación está condicionada por 6 factores externos. Primero, el tipo de normas o objetivos con los que contamos, los recursos con los que disponemos para implementar las respuestas al problema, la forma en que se comunican las instituciones entre sí para llevar adelante la implementación de un programa, la forma en la cual quienes formulan el programa comunican a los implementadores las actividades, los alcances, las metas que hay que conseguir. Además, las características de las organizaciones pues son diversas y las políticas públicas se implementan por diferentes instituciones y cada una con características y capacidades propias. Y entonces, como es heterogéneo el conjunto de instituciones y sus características, también es probable, altamente probable, que los resultados a ser alcanzados no sean homogéneos. Finalmente,
las condiciones económicas, sociales y políticas que son parte del entorno y que siguen condicionando la forma en que las políticas se implementan. Y termino con la actitud. Al fin y al cabo, todas las actuaciones del Estado descansan en decisiones de personas, en capacidades de personas. Y estas capacidades tienen que ver, o la puesta en práctica de estas capacidades tienen que ver también con la actitud que las personas tienen respecto a su necesidad o deseo de resolver un problema. Terminamos este primer video de la unidad de temática 1 del módulo 2. Gracias por su atención.